Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Gracias por acompañarme en este espacio de entrevistas. El día de hoy vamos a platicar con un personaje que se le conoce también como la voz de la Universidad de Guadalajara, pero en realidad es un pilar de la escena jalisciense. Carlos Maciel, productor, director, promotor cultural, formador y docente de nuevos artistas, toda una institución en la universidad para que lo conozcas el día de hoy. Te agradezco que me acompañes. Yo soy Jonathan Lomelí. Comenzamos esta serie de entrevistas y perfiles en Perspectivas. Carlos Maciel es un pilar de la escena jalisciense con una prolífica carrera como director de más de 40 obras de teatro y 15 títulos de ópera. Pero además, como parte de su vocación docente y formativa de nuevos artistas, fue fundador de la Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara, técnico del Ballet Folclórico de la máxima casa de estudios y directivo de la Escuela de Artes Plásticas. Ha recibido distintos premios nacionales e internacionales por su carrera y actualmente se desempeña como miembro del comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La escena local no sería la misma sin su influencia y referencia para decenas de actores, directores y productores teatrales en Jalisco. ¿Qué tal? Gracias por acompañarme en Perspectivas y también le doy la bienvenida a este foro al maestro Carlos Maciel. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por tu invitación, a tus órdenes. Pues, maestro, ayúdeme un poco a dimensionar con quién estoy sentado y con quién voy a platicar. ¿Es una trayectoria de cuántos años en las artes escénicas, en la producción, en la promoción cultural, dedicado prácticamente de cuerpo y alma a este oficio? Bueno, voy a hacer un brevísimo recorrido. Yo fui un estudiante normal hasta la preparatoria, entré a odontología, soy odontólogo de formación, sí. Más bien de deformación, porque nunca ejercí. Pero cuando yo estaba en el primer año, siempre fui muy inquieto y andaba con los líderes estudiantiles haciendo cosas. ¿De qué año estamos hablando más o menos? 1966 entré yo, a los 16 años. Y cuando estaba en segundo año, tenía yo 17, casi para 18, ganamos la sociedad de alumnos junto con unos amigos y luego me dice, bueno, ¿y qué te voy a dar a ti, Macielito? Porque así me decía, era un compañero ya más adulto. Dice, a ti te encanta leer, andas metido, que te gusta, comentas que vas al teatro, vas a ser el secretario de Acción Cultural. ¡Ay, chispas! ¿Y qué hace un secretario de Acción Cultural, verdad? Y empecé a pensar, dije, ¿por qué no hago un grupo de teatro? Claro. Y una compañera que hasta la fecha convivimos mucho de la generación, Irma Guevara, vivía en Belén, en unos departamentos que estaban donde después el informador creció y los tumbó, pero exactamente enfrente de la Escuela de Artes Plásticas. Y me dice, oye, Maciel, ahí yo he visto que dan clases, ¿por qué no vamos? Y fui un día e invité a Rafael Sandoval a que nos dirigiera en ese grupo de teatro. Ah, mira. Así empezamos como 8 o 10 meses y montamos 2 obras. Fue muy difícil conseguir un teatro para presentarlos y en 1969 las presentamos. Yo también hablo de La Rosa y Un Hogar Sólido. Así se llamaba la... Sí, Carballido y Elena Garro, 2 pilares de la dramaturgia mexicana, muy disímbolos en su forma. Y ahí empecé, pero luego después terminaba los ensayos y me iba a la Escuela de Artes Plásticas. Total, me quedé en Artes Plásticas. Y entonces, desde 1969, dicen que quien gasta un poquito de la suela de tus zapatos en un foro, nunca lo vas a poder dejar. Y nunca lo abandonó. Estamos hablando de más de medio siglo, de una carrera de más de medio siglo. Sí. Impresionante. Maestro, y vi que le dicen el Velas. Bueno, es muy curioso mis sobrenombres. Tiene varios. Originalmente todo empezó
porque cuando estábamos en el teatrito de la Escuela de Artes Plásticas, que era no un teatro de cámara, más bien era un teatro de recámara, porque era de 4 por 4 metros. Sí. Y teníamos un dimercito así de resistencia y 6 focos. Y entonces ahí desde el principio a mí me interesó hacer las cosas. Y un día Olivier Sagan fue a la Escuela de Artes Plásticas a dar una conferencia para los escultores y pintores y todo. Y yo estaba porque después teníamos ensayo. Y querían apagar las luces para proyectar y nadie les sabía. Entonces yo me subí al escenario, moví las teatras y ahí estaba el maestro Rafael Samarripa. Yo siempre había querido formar parte del grupo folclórico. Claro, era una según yo quería cantar en el coro. Claro. Y me dice, oye, ¿tú le sabes a las luces? Pues un poquito aquí, ¿por qué no me ayudas en el teatro? Entonces me fui de ayudante de iluminador. Ahí. Entonces los muchachos del coro, que eran muy amigos míos, ellos me pusieron el Luces o Lucecitas. El hermano de Rafael Samarripa, así me puso, Óscar Samarripa, escultor, el Lucecitas. Pero ya cuando estaba trabajando, yo era el que me encargaba, poco a poco quedé hasta ser director técnico del grupo, ya no nomás encargarme de las luces, sino de la escenografía, de montaje, etcétera. Los tramoyos, que son más vagos que nada, en lugar de luces, oye, velas. Claro. Tú no llegas a hacer luces, llegas a velas nomás. No y el velas, y entre los tramoyos de todos los teatros, yo era el velas. Y así fue su sobrenombre. Oiga, maestro, y a ver, ayúdeme un poco a entender ese teatro, esa escena jalisciense de esos años, ¿no? Es decir, no sé si había escuelas para formarlos o se habla de esta vieja escuela en donde pues aprendían lo que el maestro y el tutor acompañante te iba como mostrando, ¿no? ¿Es algo así lo que, o cómo era el mundo de la escena jalisciense en esos años? Tienes toda la razón. En la universidad siempre hubo inquietud por el teatro, pero es así como eso. Había alguien que le interesaba el teatro, había, por ejemplo, Diego Figueroa, que tenía su grupo de alumnos, pero era como eso, eran como el gurú que formaba su grupito, no había una escuela formal. No estaban profesionalizados. Se trató de hacerlo en la Escuela de Artes Plásticas, pero duramos mucho tiempo. Por ejemplo, cuando yo llegué, había 3 clases. Y unos entrábamos a una clase, otros a otra, nadie terminaba la secuencia, te salías o te ibas cuando llegó ya Rafael Sandoval ahí al grupo que tenía Rafael, porque tenías más experiencia y es claro. Como eso, aprendías en el foro, pisando y actuando. Hasta mucho tiempo después logramos cambiar y hacer primero una carrera técnica, luego un profesional medio, o sea, primero se llamaba actor teatral, luego profesional medio en teatro, y cuando la reforma universitaria lo llevamos hasta nivel licenciatura, ya con una forma, pero esto estamos hablando del 90 y tantos. Ya con Salinas, digo, perdón, pero mis referencias siempre son políticas, pero ya con Salinas. Y además, pero usted también funda la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara, ¿cierto? Realmente. ¿Cómo fue eso? Sí, cuando yo llegué teníamos un grupo que ni nombre tenía. Sí. Pero entonces éramos el grupo de la Escuela de Artes Plásticas porque ahí nos juntábamos, ¿verdad? Unos éramos estudiantes de ahí, otros venían de que se fueron a estudiar con Rafael Sandoval cuando se fue a México, y ahí nos juntábamos. Y luego después, un tío mío fue rector de la Universidad de Guadalajara, entonces se nos ocurrió primero ser el grupo de la Universidad de Guadalajara. ¿Quién fue su tío rector? ¿Mandé? ¿Cómo se llamaba su tío? Ignacio Maciel Salcedo. Maciel Salcedo, sí. Entonces le pedimos autorización, o sea, a nivel tío, que si nos daba la autorización del nombre, Grupo de Teatro de la Universidad de Guadalajara, pues adelante. Pero siguió creciendo, teníamos nuestro teatrito, pero nos presentábamos a veces en el experimental acá, y creció, y ya cuando teníamos más repertorio, más todo, le cambiamos, y ahí el arquitecto Zambrano fue el que nos autorizó para llamarnos la Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara. ¿Y cuántas obras representaron en la Compañía de Teatro de la Universidad? Uy,
Uy, no. Ahorita no tengo la pero cantidad decenas, exacta, ¿verdad? pero yo que participé yo en unas 60, 70 obras desde... Y es verdad, me comentaban ahorita José, que se hacían filas afuera del experimental para entrar a las obras, es decir, que había gente queriendo... Bueno, no nada más en el teatro experimental. Antes, eso fue porque a nivel de una plática de nuestro director con el gobernador Álvarez del Castillo, Sí. nos dieron a la universidad y específicamente a la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara incomodato el teatro experimental. Pero desde antes, cuando hacíamos nuestras temporadas en el teatrito de la Escuela de Artes Plásticas, y era increíble, el teatrito de la Escuela de Artes Plásticas estaba en el segundo piso, en un rincón. Ajá. Y la gente hacía cola para comprar boletos y cola para entrar para ver las obras. De manera que cuando entramos, por ejemplo, en El Caballero de Olmedo, una obra de teatro clásico español, Sí. muy difícil de digerir, bueno, pero la gente iba. ¿Y por qué ese éxito? Porque creo que lo más importante es que hacíamos las cosas en serio. Hacíamos con un compromiso, con temporadas definidas y todo. Cuando ya teníamos el teatro experimental, pues era más fácil porque teníamos publicidad, porque todo. E incluso llegamos a formar una membresía que se llamaba Sociedad de Amigos del Teatro. O sea, ¿tenías tu membresía como espectador? Exactamente. ¿En qué año estamos hablando de eso? Como el 73, 74. ¿Y cómo estaba la oferta cultural en ese momento en la ciudad? Es decir, ¿estaba la compañía de teatro de la UDG? ¿Había más o no? ¿O El era teatro limitada? experimental, Nada más. el teatro Degollado, el teatro Guadalajara del Seguro Social y empezaba el teatro Alarife Martín Casillas y el Foro de Arte y Cultura, que nunca fue pensado para teatro, iba a ser la sede del Congreso del Estado. Era muy bonito, pero tenía un montón de problemas como teatro, ¿no? Claro. Maestro, y por ejemplo, esta representación de cuándo es, y a ver, cuénteme un poco. Dice, Dios, una comedia de Woody Allen. Bueno, esa es una de las obras primeras que tuvimos con mucho éxito por el nombre del autor. Ajá. Si tú ves el programa de mano, inclusive es una caricatura que hizo Humberto Ortiz, un gran dibujante tapatío, y lleva todo lo que es Dios, pero con la chispa hay las hermanas parcas, las parcas griegas, ¿no? Todos los personajes que tienen las... Y ese está, yo que debió de haber sido también en principios de los 70, Dice aquí 73. Dirección Rafael Sandoval, asistente de director Carlos Alberto Maciel, coreografía Onésimo González. Fue cuando acabamos de invitar a Onésimo González a venirse a trabajar primero con el folclórico y un poquito después, junto con Onésimo, me tocó formar la idea de él, pero la armazón del Ballet Integración de Danza Contemporánea que dirigía Onésimo González. Maestro, vamos a ver unas imágenes. Hay algunas imágenes que tengo, digamos, de usted en distintos momentos. Las mostramos y me comenta brevemente qué es lo que estamos viendo, ¿no? Sí, ahorita, me acuerdo. Si se acuerda. Sí, ¿no? Adelante con las imágenes. Bueno, esa es el viejo Dimmer del teatro experimental. Ahí tenemos a un recién jubilado de la Universidad de Guadalajara, Pedrito, que era el electricista del teatro experimental. Nos lo heredaron ahí junto con el teatro. Y era los Dimmers súper modernos que había, ¿verdad? Un Century de 12 canales. ¿Qué era eso para el sonido, las luces o para qué? Las luces. El Century es un dimmer nada más con parcheo manual y ahí nos poníamos a trabajar. Pues no recuerdo en dónde estamos por ahí. Se me hace que estoy en mi casa. En su casa, sí. Debió de haber sido en alguna plática. Bueno, este es para mí una de las mejores satisfacciones.
Yo, desde que Raúl Padilla López fue rector de la universidad, y bueno, desde un poquito antes empecé a participar en algunas cosas con rectores, pero ya fuertemente yo fui secretario particular adjunto de Raúl Padilla, ya trabajando ahí después de que me salí de la compañía de teatro, casi me sacó más bien para que me fuera para allá. ¿Por y qué? En ese entonces he colaborado con todos los rectores, a partir de ahí hasta con el doctor Ricardo. Ajá. Esta fotografía que vimos me llena de satisfacción porque fue la primera vez que nos reunimos después de la pandemia. O sea, Y entonces el doctor Ricardo Villanueva me mandó un recado con una de las edecanes: doctor, que no se vaya, quiere tomarse una foto el rector con usted. Y estamos afuera del CUSEA, ahí nos tomamos una foto, porque él quería, le encanta las selfies, le encanta tomarse fotos. Y cuando voy saliendo me hablan: oye, ¿ya viste lo que subió el rector? Que tenía una satisfacción tan enorme de conocerme, de todo, que qué bueno, tenía mucho tiempo sin verlo. Un detalle muy especial para mí, del rector general al cual. De hecho, la publicó en sus redes sociales, ciertamente. Y a ver, allí, ¿recuerda esa imagen? Están como... de hecho, el rector le toma una foto a usted. También. Sí. Esto estamos en las ceremonias, y lo reconozco por la camiseta del 25 aniversario de la red universitaria. Claro. Entonces el rector andaba también de fotógrafo. Sí, va. Siguiente. Ahí. Esta es una... me dijiste que querías, porque sí, fue muy importante en otro de los invitados que trajo. Ahí, no sé si me localices, en la parte de arriba derecha, hay una muchachita de moños. Es el que medio se está asomando. Y el que sigue soy yo, que estoy en brazos de mi señora madre. Sí. Pero es muy curioso, ya desde ahí mis amigos eran importantes en el arte. El que está exactamente en medio, morenito, chaparrito, es Enrique Flores. Ahí empezaba a estudiar con su tío Agustín Corona. Sí. Y pues ha sido uno de los mejores guitarristas a nivel nacional, de fama mundial. Y este es un cumpleaños de él, y ahí estamos. Desde esa época. A ver, siguiente de la imagen. Esta es una... mi hermana tuvo un problema de una hemorragia cerebral siendo muy joven, y su niña, que estuvo un tiempo viviendo en la casa de mi padre y de mi madre. Ajá. Y fue un día que pues no salía para nada la niña, pues mi hermana mala, y la llevamos al circo. Pero como ves, yo estaba muy divertido, porque me llevaban de nano. De nano, bien. Creo que ahí tenemos otra también. ¿Qué edad tenía? Ese es Carlos Alberto Maciel cuando tenía 1 año. La fotografía de las que se tomaban así hasta iluminadas. Sí. Muy típica. Maestro, de toda esta trayectoria, digamos, es todo... bueno, ahí tenemos todavía otra. Aquí es la primera vez que yo formé parte como jefe de departamento en el CUAD. Ajá. Bajo el rectorado del arquitecto Parodi. Sí. Y de ahí fui 17 años jefe de departamento de artes escénicas. Durante 3 rectores. Y dice que siempre ha colaborado con los distintos rectores. Sí. Siempre. Oiga, maestro, a ver, veo un poco su trayectoria, digamos, más de medio siglo, en todas las áreas, desde detrás de un escenario, en todos los espacios como docente. De toda esa trayectoria, maestro, ¿qué es lo que a usted particularmente le da mayor satisfacción? Digamos, que pueda considerar un logro, que pueda decir, esto lo recuerdo como algo muy satisfactorio de mi trayectoria profesional. Como yo he andado de metiche en muchos lados, y yo le digo, no me den, nomás póngame donde hay, es mi dicho. Entonces aprovecho las oportunidades, y son varias cosas. O sea, el haber formado la carrera de teatro, el haberla llevado de la nada hasta la licenciatura, para mí es un logro. Sí. Pero también fue un logro ser el primer director de la localidad que dirigí óperas a nivel profesional con elencos internacionales en diferentes lugares
O sea, de México. Claro, digo, una ópera era algo completamente remoto e imposible en esa época, ¿no? Sí, sí. ¿Y de dónde las traía? No, es que en ese entonces había una temporada de ópera. Estaba en Bellas Artes de Jalisco. La señora Marta González de Hernández Allende, muy aficionada a la ópera, sí. Y yo empecé porque yo iba a traerme las escenografías prestadas de Bellas Artes para ponerlas. Luego fui asistente de director de Carlos Díaz Dupont, y Carlos Díaz Dupont me decía, ay, mira, tú encárgate del coro, muévelos y hazlos, porque yo me encargo nada más con los... Y ahí empezó mi gusto. En toda esta trayectoria, ¿es correcto o me equivoco un poco investigando su perfil? ¿Le tocó celebrar la Revolución Cubana? ¿Algo así? Sí, sí. ¿En Cuba? Nosotros, en 1972, otro de mis logros muy importantes fue que, siendo director técnico del folclórico de la Universidad de Guadalajara, nos tocó ir a entregar la bandera olímpica en Múnich. Inclusive hay una película que hizo Rafael Corquidi que se llama Un son dedicado al mundo y amigos que lo acompañan, de cómo transcurrimos todo para llegar a entregar la bandera. ¿Usted se llevó la bandera hasta Múnich? Bueno, a mí no me tocó porque los tres directivos en aquel entonces, Rafael Samarripa, director general, Heriberto García Medina, el coordinador y administrador general, y yo no participábamos bailando ni cantando, pero estuvimos en primera fila, y yo sentado a un lado de Abebe Bikila, aquel maratonista que ya no pudo participar en la Olimpiada del 72 porque de un accidente perdió las piernas. Pero es una emoción tremenda. Después de mucho tiempo regresé a Múnich y fui a verlo, y se siente una emoción muy... Ese es otro de mis logros. A raíz de eso, la señora Marister Zuno de Echeverría, esposa del presidente, nos tomó como su grupo representativo, y una de las cosas que hizo para celebrar un aniversario de la Revolución Cubana en 1973, hicimos una gira tratando de llegar el primero de... no llegamos el primero, llegamos el día 2 de enero a La Habana. Para las celebraciones hicimos una serie de presentaciones en La Habana, y luego seguimos por todo el Caribe. Estuvimos en La Habana, en Jamaica, en Costa Rica, en Panamá, atravesamos... ¿Y en qué iban? ¿En barcos? En el barco, en 2 barcos, en el Corumuel y en el Puerto Vallarta. ¿Cuánto fue de ese trayecto? ¿Cuánto tiempo les tomó? Casi un mes. Qué padre. O sea, salimos por Veracruz y regamos por Acapulco. Qué padre, maestro. Oiga, y entonces, ¿algo más de lo que diga usted es como mi logro, como mi trayectoria profesional? Pues, el Poder Legislativo del Estado, el Congreso del Estado, me entregó un premio de mérito artístico por mi trayectoria. Y fuimos muchos porque nunca se había entregado este premio, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo compartí el premio con el maestro Jorge Martínez en pintura, que ha sido uno de los pintores más importantes. Con Alejandro Coluga, un promotor cultural también muy ¿Eso en qué año conocido. Fue? Con el maestro Antonio Alatorre, un crítico y literato que, junto con José Luis Martínez, también le entregaron el premio, con Vicente Fernández en la cuestión popular, al Ballet Folclórico de la Universidad, a Miguel Miramontes en escultura, a Tigelino, a Estanislao Contreras también. Sí. Entonces, entre todos ellos estaba yo. Entonces, a mí no nada más el premio, el orgullo es el equipo con los que estaba. Entonces estábamos jugando en las grandes ligas en ese entonces. Claro, que en realidad, ¿en qué año fue eso más o menos? Ay. No recuerdo, por ahí va a salir el no alcanzo a ver el... No. Tengo un problema enorme yo con las fechas. Sí. Tengo un Alzheimer de calendario. Eso es bueno. Maestro, pues le agradezco mucho. ¿Le parece si vamos a un pequeño corte y regresando me platica un poco también sobre su carrera, esta otra especie, o no sé cómo la denomina usted, carrera como la voz de la Universidad de Guadalajara? Claro, tiene mucho que ver, está muy unido con teatro y con la promoción, sí. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos con más en Perspectivas. Estamos platicando con el maestro Carlos Maciel, director de escena,
promotor cultural, docente, artista. No se pierda el siguiente bloque. Hay gente que traen la camiseta de la universidad puesta, hay otros más entusiastas que la tienen tatuada y yo creo que yo la tengo por debajo de la piel. Carlos Alberto Maciel García es la voz de la Universidad de Guadalajara. Lo ha sido por más de 50 años y lo seguirá siendo hasta que su herramienta orgánica se lo permita. Es un compromiso, pero a la vez una satisfacción. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el cuerpo me lo permita. Él es el principal maestro de ceremonias de la Universidad de Guadalajara, un trabajo que empezó a desempeñar casi de manera fortuita. Su pasión por el teatro fue el responsable de llevarlo a ello. Aunque es odontólogo de formación, la dirección de escena y la formación de estudiantes en las artes ha sido la actividad profesional que ha marcado su trayectoria. Cuando empecé en el grupo de teatro, formé el grupo de teatro de la Facultad de Odontología y de ahí empecé hasta ser subdirector de la Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara y su fundador durante muchos años, muchísimos años. De este amor por el teatro es que usa una frase que sin duda ha inmortalizado: acto seguido. Acto seguido, o sea, acto es algo que va a suceder, entonces lo que va a suceder a continuación es acto seguido. Pero te lo comento así muy entre nos, que no se sepa. Para mí, el conducir una ceremonia de lo que sea es similar a una obra de teatro. Carlos Maciel García, además de ser la voz de la Universidad de Guadalajara y el fundador de la Compañía de Teatro de la Casa de Estudios, es también un pilar fundamental en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Recuerda cómo en 1987 Raúl Padilla, antes de ser rector, les planteó la idea a él y otros colegas, quienes de inmediato comenzaron a buscar lugares ideales para la primera FIL, que de hecho inició en una Expo Guadalajara todavía en construcción. Empecé en el nacimiento de la FIL y pues él me conocía mucho por el teatro, como amigo y todo, y cuando fue la primera FIL, que pues a veces ni nosotros creíamos, me dice, bueno, pues tú vas a ser el maestro de ceremonias, ¿no? Órale. Y ahí empecé. Y desde entonces, desde la primera FIL hasta este último noviembre, primera semana de diciembre, todas las FILes he estado presente. Su vida pasa entre la familia biológica, una hija y una esposa que también otorgan tiempo y cariño al teatro y el arte en general, y su familia elegida, la universitaria, que entre otras cosas le ha llevado a hacer amistad con grandes escritores y artistas plásticos que tiene reunidos en su biblioteca personal y sus muros engalanados por sus litografías y pinturas. Tengo bastantes ejemplares autografiados por algunos premios Nobel. O sea, tengo bastantes de todos los premios Nobel que han venido aquí. Pero el del que más, Mario Vargas Llosa, porque el que me ha tocado convivir más, aunque fui muy cercano también a Carlos Fuentes, a Gabo. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros en Perspectiva. Seguimos con Carlos Maciel. Y, maestro Carlos, esa última frase, antes de irnos al corte anterior, dice usted, para mí conducir, ¿no?, una ceremonia es como una obra de teatro. A ver, explíqueme un poco eso. Bueno, realmente una obra de teatro tiene muchas similitudes con una ceremonia. Uh-huh. Tiene unos personajes definidos. Claro. Los personajes tienen sus parlamentos definidos. Tiene una secuencia y un protocolo que viene siendo una presentación, un nudo o trama y una solución. Aristotélicamente hablamos de las obras de teatro. Claro. Y hay un director de escena que es el maestro de ceremonias, que se preocupa, lo principal es llevar el ritmo, que no haya ningún problema, cuidar todas las cosas y notarse lo menos posible.
Claro. ¿Qué es lo que tiene que hacer un director de escena? Y bueno, y en esta última FIL, creo que mucho más rica y dramática la obra de teatro, con los presentes, los buenos, los malos, los mensajes, las indirectas, ¿no? Sí, sí. Ha sido como de las FIL. ¿Qué recuerda como de la primera FIL de Guadalajara? Bueno, la primera FIL, sí. realmente no teníamos ni la expo terminada. Ajá. Tuvimos que hacer con mamparas de madera la división de los salones, que después era un lío porque era una contaminación acústica tremenda. Se oía lo del otro lado, lo del otro lado, lo de enfrente. Pero ahí empezó. ¿Cómo está eso de que vi algo que lo querían hacer en un estacionamiento, la FIL? Es que hubo muchas propuestas, no sabíamos dónde hacerlo. Ajá. Porque, por ejemplo, no podría ser, alguien sugirió los pasillos del Instituto Cultural Cabañas, pero tenía que ser un lugar más cerrado porque ahí el viento y todo perjudicaría las cosas. Bueno, muchas cosas. Y entonces alguien sacó la idea y yo dije, bueno, sí se podría hacer en el estacionamiento de enfrente del Cabañas, en la parte de abajo, ya no tenían tanto problema, pero teníamos que rentar un equipo para inyectar aire. No, para tener, entonces, fue muy... No me puedo imaginar la fila en un estacionamiento. Es que fue increíble cómo nació. Yo empecé junto con nuestra primera directora, Mari Carmen Canales, desde antes de que empezáramos, a buscar un hotel sede. Sí. Y nadie nos hacía caso. El hotel que más caso nos hizo fue Camino Real. Dice, pero para una feria de libro quieren un hotel sede. Les dejo 10, 15 habitaciones para... Es más, hasta 20 habitaciones les puedo reservar. Ahora no nada más se llenan todos los hoteles, sino que ¿cuántos hoteles se han hecho junto a la Expo? Y principalmente porque en la época de FIL están llenos desde... Yo creo que ahorita hay personas que reservan para dentro de 2 FILs. Sí, claro. Para poder tener un lugar ahí cerca. Sí, vamos a ver un breve clip de la última ceremonia de inauguración de la FIL, que seguramente muchas personas de la audiencia lo deben identificar por ese momento en específico, ¿no? Hace un momento la chica de maquillaje me decía, como que conozco al maestro que acaba de venir, ¿no? Seguramente ahí lo vio. A ver, vamos a ver esta. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración de la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nos acompañan presidiendo este acto Su Excelencia Jeque Fahim Al-Qasimi, presidente ejecutivo del Departamento de Relaciones Gubernamentales de Sharjah. Bueno, ¿qué recuerda de alguna anécdota, no sé, si divertida, complicada, bochornosa, de todos sus años como maestro de ceremonias de la FIL? Bueno, yo creo que el momento más pesado fue en una ceremonia de la FIL, que el que vino a inaugurar la FIL fue el presidente de la República. Te voy a decir lo que pasó y tú vas a saber quién fue. Ajá, a ver. Empezamos y varias veces habían venido otros presidentes y todo, y el Estado Mayor Presidencial me decía, ¿qué va a hacer? Présteme su orden del día. Y luego me hacían unas tarjetas con lo mismo que yo decía que iba a presentar, con todo, pero con el escudo del Estado Mayor, y un capitán que siempre era el que se entregaba, me las daba, decía, aquí tiene. Y ahí de usted se dice una palabra más o una palabra menos. No puede salirse del guión. Y cuando viene el presidente, no presentas a todo el presidio. Tú dices, démosles la bienvenida a fulanito de tal, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y entra y se sienta. Y en cuanto se sienta, se dice, preside la ceremonia fulanito de tal, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. ¿Pasó? Démosles la bienvenida a fulanito de tal, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y se levanta una señora y grita, ¡Espurio! ¡Espurio! Claro.
ya sabemos de quién Sí, se trata. ya, claro. Y en ese momento, pues todo el mundo se quedó así y empezó a crecer. Por ahí se oyó otro grito, sí, Espurio. Entonces yo me salté lo que tenía que hacer y solicitamos a todo el público, por favor, ponerse de pie para rendir honores a nuestro lábaro patrio. O sea, Y empezamos, escuchamos el himno nacional. ¡Bum! y fue la manera en que... Se quedaron callados, pues no podían seguir gritando espurios con el himno nacional. Claro, pues, y ningún otro presidente ha tenido como esos protocolos o todos lo ¿Mande? tienen así. No, todos son así. Todos es el mismo protocolo, más o menos. Pero incluso ahí yo no estaba cuando venía el presidente, yo no estaba en la línea del presidium, sino enfrente como voz en off. Y es chistoso que ya cuando salió, que era un pasillo más o menos de 2 metros de ancho, Sí. pero el presidente Calderón venía por el lado derecho y yo estaba hacia su lado izquierdo. Y se atravesó y me dice, muchas gracias. Así. Pero Le fue agradeció una impresión, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Claro. Oiga, maestro, a ver, encontré una declaración suya, estas son sus palabras, en 2010, y quiero que me cuente un poco más sobre esta declaración que da, o esta historia. En una entrevista que dio a la Gaceta Universitaria, usted le dijo, cuando estaba yo en el ayuntamiento, Ignacio Arriola me pidió que recibiera a un jovencito que se llamaba Raúl Padilla, que luego me invitó a participar en la Feria Internacional del Libro y la entonces Muestra de Cine. Cuénteme de ese jovencito, Bueno, en ese momento. cuando yo estaba en el folclórico y todo, una de las personas con las que más convivía era con Heriberto García Medina, que cuando Juan Delgado Navarro fue presidente municipal, él fue la primera vez que existió la Regiduría de Promoción Cultural, porque antes era Festividades Cívicas y Cultura. Sí. Cuando él se la dieron, luego me invitó, ¿quieres participar conmigo? ¿Qué te parece si te vas como subdirector de la Galería Torres Bodet? Porque ahí se va a ir de director Guillermo García Oropesa y pues necesita a alguien que sea más movido, porque él no se caracterizaba por moverse mucho. Que después fui su secretario en la Escuela de Artes Plásticas también por la misma razón. Y así estábamos, yo ya me iba a ir para allá y Nacho Arreola nos habló tanto a Heriberto como a mí, porque había un muchachito, hijo de nuestro amigo Raúl Padilla, que está incursionando en la política, es todo, pues hay que darle una chamba para ayudarle. Entonces yo le dije a Heriberto, que se venga y se vaya como subdirector, yo me quedo aquí. Entonces yo fui secretario particular de Heriberto García Medina en la Regiduría de Promoción Cultural, pero imagínate cómo sería que 2 años fui policía y 1 bombero, porque no había ni siquiera nombramientos para el secretario particular. Sí, esa fue como la historia. Y allí comienza. Y lo chistoso es que ahí Raúl nos ayudó muchísimo en la Feria Municipal del Libro. Pero aparte Nacho Arriola lo nombró como el coordinador del Cineclub de la Universidad de Guadalajara. Te digo, esto todavía ni siquiera era presidente de la FEG. Y entonces el cineforo era Nacho Arriola, que conseguía las películas, y Raúl Padilla, que con un proyector en la mano y todo, iba a las escuelas, proyectaba y luego hacía una plática. Sí. Ese era ¿Qué edad tenía ahí Raúl Padilla? Chavito, yo ¿no? tenía 20 años, él debería de haber tenido 16 o 17. O sea, un adolescente, prácticamente. Sí, pero fíjate lo curioso, sus obras muy fuertes es la Feria Internacional del Libro y el Festival Internacional de Cine. Claro. O sea, ya lo tenía claro. Claro. ¿Es usted amigo de Raúl Padilla? ¿Mandé? ¿Es amigo de Raúl Padilla? Sí, me enorgullece que me distingue con su amistad. Hay algo como... A ver, me gustaría un poco que con su visión de teatro me diga, ¿qué aspecto de Raúl Padilla es como el más teatral o que pudiera usted como representarlo como personaje o que lo caracterice? No sé, alguna manía, algún tipo de actitud, usted que lo conoce Porque bien. todo lo que hace se entrega completamente y lo hace hasta el límite máximo. No hay
Cuando estábamos promocionando la FIL, Ajá. A ver, deme un ejemplo, sí. Cuando estábamos promocionando la FIL, una vez él asistió, yo no fui porque era muy poquita gente la que podía ir. En Argentina pidió permiso para la promoción y pues se tardaban en darle el permiso, pues vamos haciendo la promoción en los pasillos. Y ahí empezó a invitar a las personas. Sí. Y ahí fue donde tuvo una comunicación muy fuerte con el director técnico de la FIL de Frankfurt, Peter Weidhals, que lo adoptó casi como su hijo para promover las FILs en todo y que nos hizo crecer mucho. ¿Qué es lo que lo caracteriza en ese sentido? Es decir, ¿es como tesón, suerte? ¿O cuál es como, en su opinión, la...? Yo creo que Raúl está con nosotros y está pensando en pasado mañana. Sí. ¿Han sido difíciles la FIL en este contexto como de conflicto político, la celebración, la ceremonia, o es igual o siempre es lo mismo? ¿O ¿Cómo lo ha vivido usted, maestro? Es un foro muy versátil, hay de todas las cosas, y no podemos ser en una sola línea, o sea, ahí se escuchan en pro y en contra de todas las cuestiones políticas y todo. Entonces, muchas veces es difícil poder convivir con eso, pero por ejemplo, todos los directores que han pasado y todo, pues eso tienen la obligación de cuidarlo, de hacerlo. Sí. ¿Y qué opina, maestro, de que llamen cacique a Raúl Padilla? ¿Es un cacique? ¿Qué es un cacique? Yo más bien es un líder moral de muchas cosas. Porque aquí donde estamos fue una idea que se le ocurrió junto con Nacho Arreola desde cuando era Radio Universidad y cómo hacer una televisora. Pero en principio iba a ser una televisorcita así, y ahora cómo han crecido. Cómo han crecido la cuestión cultural y todo. Yo creo que eso es más bien tener una visión a futuro y dejar algo para la universidad y para la sociedad. Claro. ¿Qué siente usted o qué piensa al ver, por ejemplo, los años en los que prácticamente pues, el tramoyista a lo mejor era el trabajador del ayuntamiento, el iluminador, pues era usted que estaba en la plena facultad de ontología, y ahora tener como estos espacios, como el Conjunto Santander, las producciones musicales, todo lo que hay en la ciudad? Es decir, ¿qué sentimiento le genera? Me da envidia, porque en mi tiempo no teníamos eso. Yo fui jefe del Teatro Degollado, jefe de foro un tiempo, cuando teníamos los reflectores que los hacía el propio electricista del teatro con una lámpara mogul y un bote de lámina. No me diga. ¿Sí? El primer dimmer que llegó fue un dimmer como el que vimos del experimental, porque cuando yo llegué eran unas resistencias viejas que estaban pegadas a la pared. Claro. Nunca se preocupaban por todo. El primer equipo electrónico que hubo ahí fue uno que nos regaló María Esther Zuno en el año 74. Y por ejemplo, en esa época, pues bueno, me queda claro que había un grupo de jóvenes impulsando la escena local, pero en este momento, ¿hay grupos o un grupo fuerte o ya más bien todo viene de afuera? ¿O cuál es su diagnóstico de la escena local en este 2023? Antiguamente había un grupo fuerte porque era la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara. Fuimos los primeros que tuvimos un presupuesto propio, que nos preocupábamos. Pero ahora, por ejemplo, hay muchos muchachos egresados de la carrera de teatro o egresados de lo que fue la compañía. Por ejemplo, no podemos negar la importancia que tiene a nivel nacional el Mosco. Claro. No podemos quitar en la cuestión de producción la importancia que tiene Chester. O sea, los digo así porque se conocen artísticamente más por su sobrenombre que por su nombre. Sí. Si yo hablo de Luis Manuel Frías, pues ¿quién sabe quién es? Pues es el Mosco. Claro. Entonces, no había esas oportunidades. Por ejemplo, yo cuando llegué para ser maestro de ceremonias, ya había sido fundador de 2 carreras en la escuela. Ya había sido 2 veces secretario de la Escuela de Artes Plásticas, ya había sido 17 años jefe del Departamento de Artes Escénicas, ya había fundado que todos los muchachos
actuaban en segundo, cuarto, sexto y octavo semestre, lo que preparaban en primero, tercero y quinto, y hacíamos una escamocha teatral, porque era una revoltura como las escamochas, y luego seguía presentándose primero en el teatrito de la escuela y después en un teatro que improvisábamos en un salón de danza. Y de esos muchachos están ahorita haciendo muchas cosas. Ellos participaron en un festival en Cuba, en un festival mundial del folclore, y fue la sensación con una obra de teatro que puse yo que se llamaba Las Dos Laurencias, basada en una obra de Tirso de Molina, La Dama del Olivar, y una obra de Lope de Vega que es Fuente Ovejuna. Lo que tienen de parecido y de diferente las dos Laurencias, que una es por defender su honor y otra por defender su orgullo, levantan a todo un pueblo. Claro. Oiga, maestro, ¿y recuerda algún parlamento de alguna obra o no? Que le haya gustado o que sea... Te voy a decir, el primer parlamento de la primera obra que hice, salía un personaje que era una mujer muy sabia, la intermediaria, en Yo también hablo de la rosa. Y decía un monólogo, uno de los 3 monólogos que tenía en la obra, que decía: toda la tarde oí latir mi corazón. Hoy terminé temprano con mis tareas y me quedé así, quieta en mi silla, viendo borrosamente en torno y oyendo los golpecitos discretos y continuos que daba en el pecho con sus nudillos mi corazón, como el amante cauteloso al querer entrar, como el pollito que picotea las paredes de huevo para salir a ver la luz. Me puse a imaginar mi corazón, una compleja flor marina, muy metódico, muy capaz, entregado a manejar inmensas canales, amplios como vías para góndolas reales, pequeños para llevar verduras y mercancías a lento golpe de remo. Ese fue el primer parlamento que yo oí en un foro siendo actor. Así, qué bonito. Maestro, y de todas las obras que ha dirigido, que ha participado, ¿cuál es como la que más le recuerda y lo marcó, le ha gustado más? Mira, con la compañía de teatro hay muchas, pero por ejemplo, una trilogía de las obras de las más difíciles que hay en la literatura dramática, podemos decir indiscutiblemente Divinas Palabras de don Ramón María del Valle Inclán, que cuando invitamos, siempre invitamos a varias gentes, invitamos a algunos críticos y dijeron: híjole, esta obra me parece bien, y la Marigaila que sale ahorita se me hizo mejor que la Marigaila que yo vi, que interpretó nada menos que Silvia Pinal. Claro. Y eso lo dijo Vicente Leñero, es alguien que sabía bastante. Claro. Entonces, Divinas Palabras, podría ser también No hay burlas con el amor, de Calderón de la Barca, que inclusive fue con la que gané el premio en el festival, y varias obras que hicimos de teatro clásico, El Caballero de Olmedo, por ejemplo, que hicimos hasta música especial y se tocaba en vivo, que una compañera de Radio Universidad, Julieta Camacho, fue la que hizo la composición del... Porque en sus orígenes... Julieta Marón. Julieta Marón. En sus orígenes usted también hacía como sus composiciones bueno, musicales, yo tenía ¿no? que hacer composiciones, a mí me gustaba tocar guitarra y hacer unas cosas. Inclusive Rafael Sandoval una vez puso una obra que su nombre original es Diálogos del Rebusque. Y él... y es la vida del buscón Don Pablos, pero no es exactamente el texto, sino es una adaptación del grupo La Cooperacha de Colombia, y tiene muchas, por ejemplo, hay unas cosas que deben de cantar, entonces yo le ponía, porque decían, son los viscondes unos condes viscos, ¿qué es lo que esconden? ¿Qué es lo que esconden? Entonces, y salían cantando todos, y son los viscondes, unos condes viscos, que nadie sabe qué es lo que esconden. Era musiquita así, o cosas de adaptación de música. En aquel entonces teníamos que hacerlo de todo, no había
Ahora ya pues, hay un musicalizador, un compositor especial. Claro. Oiga, maestro, esta es casi una pregunta, consulta personal para un especialista en teatro, pero a mí me gusta la ópera. En muchas ocasiones, antes de la pandemia, fui al Diana a ver las óperas transmitidas en vivo del Met. Una maravilla. Sobre todo, digo, porque ahí está el barecito y pues uno llega, ¿no? Se ponían unas guarapetas en el Teatro Diana. Pero a ver, me llamó la atención que ahorita va a estar el Caballero de la Rosa de Strauss, ¿no? En directa del Met, en el Conjunto Santander, una maravilla. Pero vi, maestro, 300 minutos dura. O sea, hice mis cuentas 3 veces y son 5 horas. Son 5 horas, es una de las óperas más largas. ¿Hay público para eso? Hay público. ¿Sí? Una de las satisfacciones de las óperas que yo puse, yo puse una ópera que me decían que no la iba a poder poner, que es Don Giovanni de Mozart. Sí. Porque esa obra, en texto, en música, dura 2 horas 45 minutos. Larga. Pero las escenografías tradicionales, como son como 5 cuadros diferentes, los cambios de escenografía duraban 2 horas. O sea, había 4 intermedios. Válgame. Y yo hice una producción donde toda la escenografía se armaba y se desarmaba a vistas del público. Inclusive no se tardaba nada, porque mientras salía un cantante lo hacíamos y nada más hice un solo intermedio. Entonces, muchas veces, pues, no nada más es la duración. Por ejemplo, en la ópera, a mí me tocó luchar contra una cosa. Nosotros en los folletos de la ópera, por ejemplo, este folleto de 92, ¿sí? Este es un folleto de Madame Butterfly, que me tocó dirigir, pero lo chistoso es que se hacía un compendio de la trama para que la gente supiera de qué se trataba, porque no existían los supra ni los infratituladores. Claro. Entonces también por eso era dificilísimo trabajar con los cantantes, porque ellos hacían lo que se les ocurría, porque al cabo la gente no sabía qué estaban diciendo. ¿Qué estaban diciendo? Válgame. Entonces yo fui una de las gentes que exigió que el cantante de veras actuara. En una puesta de payasos que por aquí tengo, que George Gray, aquí está, payasos, George Gray, el tenor que hizo Canio, si estamos hablando de una obra con ese, yo puse la escena cuando engañan a Canio, que se ponen por detrás de un baúl donde está, y ahí es donde está el vestuario de Canio, la levantan y sacan lo primero que se le ocurrió, y es su yuba, y la ponen y se acuestan y se pierden sabiendo qué iba a hacer. Claro. Y entonces cuando lo encuentra, ahí se da cuenta Canio que lo engañaron. Y entonces yo le pedí a George que hiciera una cosa que no se había utilizado porque decían que era procas, esas direcciones. Agarra la cosa y la huele. Olía a amor, lógicamente, porque ahí para eso lo utilizaron. Y entonces decía, vesti la yuba y le facha en farina. O sea, era peor ponerse donde le habían... Claro. ¿Sí? Y cuando terminamos eso, le gustó tanto a George que terminando la obra, me dice, maestro, ¿me permite usted que en otras puestas que haga utilice esa escena que usted puso aquí? Pues claro, Por George. supuesto. Maestro Carlos Maciel, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero le agradezco muchísimo, un placer haber platicado con usted. Pues tenemos aquí para mucho Para más, pero muchísimas gracias. Creo que a veces me da miedo que si ya me voy a morir, porque ya cuando le empiezan a hacer programas de televisión, No, bueno. a darles reconocimientos y todo eso. Yo recuerdo una poema que terminaban mis amigos, los juglares de Guanajuato, con el Festival Cervantino y hacían su Noche de Muertos, y terminaban con un poema que se llama En vida, en mano, en vida, cuyo último pedacito dice,
no llenes tumbas, no visites los panteones ni llenes tumbas de flores. Hazlo en vida, hermano, en vida. Gracias, maestro, por haberme acompañado. Carlos Maciel, esto fue Perspectivas.